Las mejores 5 películas de cine de mafia de los años 70. Durante la década de los años 70, el cine de mafia experimentó un auge sin precedentes, ofreciendo algunas de las películas más icónicas y transformadoras en la historia del cine. Estas obras no solo capturaron la esencia del crimen organizado, sino que también ofrecieron profundas exploraciones psicológicas y sociales que resonaron con audiencias de todo el mundo. A continuación, se presentan 5 películas fundamentales del género de mafia de los años 70 que han dejado una marca imborrable en el cine. El Padrino, 1972. Considerada por muchos como la piedra angular del género de mafia, El Padrino de Francis Ford Coppola es una obra maestra que retrata la compleja dinámica de una familia mafiosa italiana-americana. A través de la historia de la familia Corleone, la película explora temas de poder, lealtad y traición. Marlon Brando, en el papel de Vito Corleone, y Al Pacino, como su hijo Michael, entregan actuaciones legendarias que han definido sus carreras. El Padrino Parte 2, 1974. Esta secuela de Coppola no solo cumple las expectativas establecidas por su predecesora, sino que la supera en muchos aspectos, ofreciendo una visión más amplia y detallada del ascenso y caída de la familia Corleone. A través de una estructura narrativa que combina la continuación de la historia de Michael con flashbacks del joven Vito Corleone, interpretado por Robert De Niro, El Padrino Parte 2 se sumerge más profundamente en el origen y la corrupción del poder mafioso. Perros de Paja, 1971. Aunque no es una película de mafia en el sentido tradicional, Perros de Paja de Sam Peckinpah utiliza elementos del crimen organizado para construir su tensa trama. Esta película explora la violencia inherente al ser humano y las consecuencias de la venganza, en una narrativa que es tanto perturbadora como cautivadora. Dustin Hoffman brilla en un papel que desafía su típico personaje de hombre común, siendo arrastrado hacia una espiral de brutalidad. Mean Streets, 1973. Dirigida por Martin Scorsese, Mean Streets se centra en la vida de pequeños criminales en el barrio Little Italy de Nueva York. Esta película no solo marcó el comienzo de una fructífera colaboración entre Scorsese y Robert De Niro, sino que también introdujo un estilo de dirección crudo y energético que redefine el cine de mafia. La película destaca por su autenticidad y su penetrante mirada a las vidas complicadas de sus personajes. Chinatown, 1974. Aunque Chinatown, dirigida por Roman Polanski, no es una película de mafia en el sentido convencional, su inclusión se justifica por la manera en que aborda el crimen organizado y la corrupción a gran escala. Con Jack Nicholson y Faye Dunaway, la película sumerge al espectador en un misterioso y oscuro relato de poder y corrupción en el Los Ángeles de los años 30, convirtiéndose en un clásico del cine noir. Estas películas no solo son imprescindibles para los aficionados al cine, sino que también ofrecen una ventana a la complejidad del comportamiento humano frente al poder y la moralidad. Si te ha interesado este recorrido por las mejores películas de mafia de los años 70, te invito a descubrir más videos como este en nuestra lista de reproducción o en el video recomendado en la descripción de este video.